Hola, ¿qué tal, contadores y contribuyentes? El día de hoy traemos un video nuevo, un video tutorial sobre el cálculo del aguinaldo. Como ya sabemos, se aproximan las fechas para el pago del aguinaldo y vamos a hacer un video tutorial para calcularlo de forma correcta conforme a la ley. Me presento, soy el contador público Irving Carmona y vamos a empezar con este video, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal y le den like para que sigamos haciendo más videos como este. Si quieren adquirir el material que vamos a estar utilizando a lo largo de este video, le vamos a dejar un enlace en la cajita de descripción de este video para que le den clic y nos pidan informes correspondientes. Muy bien, antes de empezar con el cálculo para el aguinaldo, debemos de entender el fundamento legal. ¿Y dónde vamos a encontrar el fundamento legal sobre el aguinaldo? En el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que esta nos va a mencionar que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Es muy importante tener en claro que nos dice la ley que se debe de pagar antes del 20 de diciembre, no el 20 de diciembre como muchas empresas así lo realizan. Y también nos dice que este va a ser equivalente a 15 días de salario por lo menos. Esto es el mínimo de ley. Recordemos que muchas empresas te pueden pagar el 20 días de aguinaldo o 25 si así ellos te lo están manejando. Pero el mínimo son 15 días de salario. Otro artículo fundamental va a ser el artículo 93 de la ley del ISR, en donde nos va a mencionar que no se va a pagar el impuesto sobre la renta sobre los siguientes ingresos. Y no quiere decir que esté exento en su totalidad. En algunos casos puede ser el 50%, en otros casos 15 UMAS o 30 UMAS como corresponde al aguinaldo. En la fracción número, ahorita vamos a verificar en qué fracción se encuentra. En la fracción 14ª nos dice que las gratificaciones que perciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Como ya sabemos, ya no se ocupa como tal el salario mínimo general. Este fue sustituido por el valor de la UMA, que para 2022 corresponde a 96.22. Los 96.22 los vamos a multiplicar por 30 y eso vamos a tener exento para el aguinaldo, como así nos lo menciona este artículo. Bien, ahora que sabemos estos dos fundamentos, nos vamos a ir al más importante, que es el del cálculo del aguinaldo. Este lo vamos a encontrar en el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y como aquí lo vemos, aquí ya tengo abierto el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 174, en donde nos va a mencionar lo siguiente: tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de las utilidades, primas dominicales y vacacionales, ya que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Y aquí nos va a mencionar 5 fracciones para determinar el cálculo correcto del aguinaldo. Ahora vamos a hacerlo ya de manera práctica, ya que sabemos el fundamento de esto. Vámonos a nuestro papel de trabajo, en donde vamos a ir leyendo cada una de las fracciones y las vamos a estar realizando conforme a lo que nos diga el artículo 174. Antes de eso, pues yo aquí tengo ya calculado el valor de la UMA, 96.22. Tengo mi salario diario. Ya tengo aquí un precálculo de mi base, que es mi salario diario. El exento, que son el valor de la UMA multiplicado por 30. Y aquí voy a tener mi importe o mi base gravable para
el impuesto sobre la renta de mi aguinaldo. Y aquí tengo los 15 días para hacer el cálculo del aguinaldo. Recordemos que lo estamos haciendo, nos estamos basando conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que son 15 días por lo menos. Ahora bien, vamos a iniciar y vámonos un poco lento para poder comprender cada una de las fracciones. Aquí tenemos la fracción número 1 que nos va a decir lo siguiente. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. ¿De qué remuneración estamos hablando? Pues estamos hablando del importe grabado. En este caso son 1613.40. Este es mi importe grabado. Y yo lo voy a dividir entre 365 y me va a dar un valor de 4.44. A eso me dice que el resultado lo multiplique por 30.4 y el resultado de la fracción número 1 va a ser 134.38. Ahora nos vamos a la fracción número 2. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, los 134.38, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador de forma regular en el mes de que se trate. ¿Esto qué nos está diciendo? Que mi trabajador tiene una base de 300 pesos diarios. Esto lo voy a multiplicar por 30.4 para obtener el ingreso mensual ordinario. Entonces me está diciendo que a lo que se obtuvo en la fracción anterior, que son los 134.38, yo le voy a sumar mi sueldo mensual ordinario, que son 9,120, y me va a dar una base gravable de 9,254.38. Vamos a seguir leyendo la fracción número 2. Y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ok, entonces me está diciendo la fracción número 2 que a mi base gravable de 9,254.38 yo le voy a aplicar la tabla del artículo 96, que más abajo la tengo. Esta es mi tabla mensual en el artículo 96 del impuesto sobre la renta. Entonces yo voy a aplicar esa tabla a mi base gravable. Entonces vamos a aplicar el procedimiento del artículo 96, que nos dice: a mi base gravable yo le disminuyo el límite inferior. Vamos a calcularlo. Yo tengo una base gravable que se encuentra entre este rango. Lo voy a marcar aquí. Estoy en 9,254. Entonces yo estoy entre este rango, límite inferior, límite superior. Y esto es lo que yo voy a ocupar: límite inferior, cuota fija 321 y el porcentaje sobre el excedente 10.88. Entonces yo le resto el límite inferior y voy a tener un excedente de límite inferior de 3,783.45. Esto yo lo voy a multiplicar por la tasa del ISR, que es de 10.88, si nos situamos en el mismo renglón que estábamos viendo hace un momento, y me va a dar un ISR sobre excedente de 411.64. Ahora, a esos 411.64 yo le voy a sumar la cuota fija de 321.26, que es la que tenemos en el mismo renglón que hace rato sombreamos. Y voy a tener un ISR de 732.90. Este va a ser mi resultado de la fracción número 2. Ahora, para no confundirme, voy a borrar este sombreado porque ahorita voy a ocupar la misma tabla. Ahora yo me voy a mi fracción número 3. Ya saqué el ISR de la 2, ahora me voy a la fracción 3.
el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior, que es de 732.90 de la fracción número 2, se le disminuirá el impuesto correspondiente al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Yo ahora voy a agarrar mi ingreso mensual ordinario, que son los 9,120. Y a esto yo le voy a aplicar el procedimiento del mismo artículo, que es el 96. Tengo un ingreso mensual de 9,120, entonces me voy a posicionar en esta línea. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento de hace un momento. A la base gravable le voy a disminuir mi límite inferior, que es de 5,470.93, y me va a dar un excedente de límite inferior de 3,649.07. Ahora ese resultado yo lo voy a multiplicar por la tasa del ISR de 10.88, que es la misma que tenemos en este apartado, y me va a dar un ISR sobre excedente de 397. A esto yo le voy a sumar mi cuota fija de 321.26 y voy a tener un ISR del ingreso mensual ordinario. Mi ISR es de 718.28, pero me está diciendo la fracción número 3 que voy a restarle. Dice, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se le disminuirá con el impuesto que corresponda al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado. Entonces, a la fracción anterior yo le voy a disminuir el ISR que obtuve en la fracción número 3. ¿Esto qué va a ser? ¿O cómo lo vamos a realizar? A los 732.90 de la fracción número 2 le voy a restar los 718.28 de la fracción número 3 y me va a dar un resultado de 14.62. Este va a ser mi resultado de la fracción número 3. Ahora, a mí me gusta realizar el cálculo, primero irme a la fracción número 5 y después hacer la número 4. ¿Por qué? Porque la 4 nos dice, el impuesto a retener será el que resulte al aplicar las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna. La tasa a que se refiere la fracción siguiente. Y entonces aquí en la número 5 me está diciendo cómo determinar la tasa. Y en la número 4 me está diciendo ya cómo realizar el procedimiento. Entonces me voy a ir primero a la fracción número 5, en donde nos va a mencionar lo siguiente. La tasa a que se refiere la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción número 3, que son los 14.62 de este artículo, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción número 1. La cantidad que resulta de la fracción número 1 es la siguiente. Ya tengo aquí determinada cuál fue el resultado de la fracción número 3. Ahora me dice que lo divide entre el resultado de la fracción número 1. El resultado de la fracción número 1 fueron 134.38. Entonces esto yo lo voy a dividir y voy a tener la tasa de 10.88. Aquí me dice que lo multiplique por 100 para tener la tasa, pero aquí yo ya lo expresé en porcentaje y ya en automático me está dando el valor correspondiente, que equivale a 10.88%. Ahora me voy a la fracción número 4. El impuesto a retener será el que resulte aplicar las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción número 5. Entonces, yo voy a tener mi base gravable. Esta es la primer base gravable que tengo desde antes de la fracción número 1, que son 1613.40. Que es la base gravable, que sería esta. Vamos a ponerla en negritas. Esta es mi base gravable.
A esta base gravable, que es la que vimos hace un momento, yo la voy a multiplicar por la tasa del 10.88, que fue la que determinamos hace un momento en la fracción número 5. Y yo voy a tener como resultado de ISR de 175.54. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser el neto que yo le voy a pagar al trabajador de aguinaldo? Voy a agarrar el aguinaldo bruto, que son los 4,500. Y esto yo le voy a restar el ISR que acabo de determinar, los 175.54. Entonces yo le voy a pagar de aguinaldo neto a mi trabajador 4,324.46. Así es como se estaría determinando conforme al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Ahora, yo tengo un papel de trabajo para determinarlo ya de forma masiva, para no estar batallando en hacer todos los trabajadores uno por uno, en donde yo solamente voy a ingresar el salario quincenal, ya me va a determinar mi salario diario y voy a ingresar la fecha en que ingresó el trabajador y ya me va a determinar si entró a mediados de año, pues ya me va a determinar cuánto le toca en proporción. Vamos a manejarlo con el mismo salario del ejemplo anterior. Tengo un salario quincenal de 4,500. Entonces aquí si notamos ya tengo un aguinaldo bruto de 4,500. Todo esto que estoy pasando pues es lo que acabo de calcular, pero aquí ya viene todo resumido. Aquí tengo el ISR retenido de 175.54 y el neto a pagar de 4,324.46, que es lo mismo que acabamos de determinar en este apartado, 4,324.46. Y así sucesivamente yo puedo ocupar este papel de trabajo con los trabajadores que yo quiera. Solamente tendría que arrastrar las fórmulas. Ya está todo formulado. Tendría que arrastrar las fórmulas para todos los trabajadores que quiero anexar. Ingresar el salario quincenal. La fecha de ingreso. Es muy importante verificar la fecha de ingreso. Y en automático ya me va a dar el cálculo de su aguinaldo. En la cajita de descripción se estará dejando el link correspondiente para que puedan obtener este papel de trabajo, y de igual forma dejamos un link para asesorías contables en materia de nómina, seguridad social, y también nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la cajita de descripción. No olvides suscribirte, darle like a este video si te gustó y vamos a seguir viendo más videos como este. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día. Hasta luego.